Génesis capítulo 26. Y leemos del versículo 1 al 5 y después nos vamos a brincar al 12. ¿Está conmigo? Después hubo hambre en la tierra, además de la primer hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron, ¿qué cosas? Envidia. Envidia. Versículo 15. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. En esta hora te damos gracias, Señor, por cada uno de tus hijos aquí presentes, cada uno de los que nos han visitado el día de hoy, Señor, que tu palabra traiga bendición a sus vidas. Úsame para hablar tu palabra bajo la alianza de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El tema que voy a tratar hoy es acerca de la envidia. La envidia, según el diccionario, dice, número 1, que es un padecimiento de una persona al no tener o conseguir cosas que tiene o consigue la otra. La segunda definición de la envidia es un mal sentimiento cuando nos sentimos inferiores a otros. Cuando usted ve que alguien sobresale en la habilidad que usted, ya se siente un poco envidioso, ya se sienten un poco resentidos, porque a uno le rinde más su trabajo, porque otro lo hace más pronto, porque otros superan más pronto. Todas estas cosas que ocasionan en el hombre ocasionan envidia. Ningún ser humano está exento de la envidia. A través del mensaje vamos a hablar inclusive a un profeta de Dios que tuvo envidia, a la iglesia misma que tenía envidia, y a los que no tenían a Dios que tenían envidia. Entonces vamos a aprender acerca de lo que es la envidia y de lo terrible que puede llegar a ser la envidia. Amén. Amén. ¿Vinieron hoy los envidiosos? Aquí estamos. Nadie dijo amén. Amén, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que Isaac estaba pasando un tiempo de crisis. Y fue en un tiempo de crisis cuando Isaac decidió partir a Egipto. ¿Por qué decidió partir a Egipto? Porque en el tiempo que hubo hambre, su padre había ido a Abraham a Egipto y Dios lo había prosperado. Había llegado un tiempo de hambre a la tierra y Isaac dijo: oh, me voy a viajar como mi padre a Egipto, porque sin duda alguna va a ser lo mismo que sucedió con mi padre. Afortunadamente vino Dios y le dijo en lo que leíamos: no desciendas a Egipto,
porque oyó Abraham mi voz. Escuche, le está diciendo Dios a Isaac: ¿sabes por qué yo engrandecí y bendije a tu padre? ¿Sabes por qué yo le di promesas tan grandes y dije que su descendencia sería como las estrellas del cielo y que lo bendecería grandemente? ¿Sabes por qué? Porque él oyó mi voz. En pocas palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era esto: haz tú lo mismo. Oye mi voz, obedéceme y te garantizo que la promesa que le di a tu padre la voy a cumplir también para ti. Entonces, Dios siempre ha de honrar a aquellos que le honran. Usted honra a Dios oyendo su voz y obedeciéndole, y sin duda alguna, lo único que le espera o nos espera son las bendiciones de Dios. Hagamos lo que tengamos que hacer, cumplamos con Dios y va a ver lo que Dios va a hacer con nosotros. Dios va a bendecir. ¿Cuántos creen que Dios bendice? Amén. Dios bendice, Dios engrandece, Dios prospera. Hagamos lo que tengamos que hacer con el Señor. Preste atención a la voz de Dios. Mucha gente no quiere oír la voz de Dios. Y las razones me las quiero reservar, pero una de las razones más sobresalientes de por qué muchos no quieren oír la voz de Dios es porque cuando nos encontramos en pecado, el pecado nos aparta de Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron y llegó Dios y le dijeron: Adán, ¿dónde andas? No te veo. Allá estaba Adán, escondido. No quería venir a la presencia de Dios porque no quería oír la voz de Dios. Sabía que había pecado y temía que Dios le reprendiera, temía que Dios lo castigara, y por eso se escondió. Porque es imposible escondernos de Dios. Eso jamás pensemos que podemos escondernos de Dios. Dice amén. Amén. Miren, en el versículo 12, estamos hablando del versículo 1, dice: después hubo ¿qué cosa? Hambre. Y en el versículo 12, ¿qué dice? Y sembró Isaac en aquella tierra. Escuche, eran tiempos de hambre. Eran tiempos de hambre. Había mucha necesidad. Y en tiempos de hambre, Dios le dijo a Abraham, a Isaac: mira, Isaac, quédate en esta tierra de Gerar de los filisteos. Y en su momento viene Dios y le dijo: ahora siembra. Pero ¿cómo, Señor? Si ahorita no hay ni agua, ¿cómo voy a sembrar? Isaac, oye mi voz y obedéceme, siembra. Y dice la escritura que sembró y cosechó ¿cuánto? Al 100 por 1. Al 100 por 1. Ahora escuche esto. ¿Qué tierra era? La tierra de su padre. No presten atención a la Biblia. ¿Qué tierra era donde estaba sembrando? La tierra de Filisteos. La tierra de Gerar de los filisteos, no era la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán tiene buenas referencias. La tierra de Canaán dice que era la tierra que fluía leche y miel. En la tierra de Canaán relata la escritura que un racimo de uva lo cargaban entre no más de 2 personas. De lo fértil que era la tierra. Mas aún sin embargo, escuche dónde estaba sembrando Isaac. No estaba sembrando en tierra de Canaán, estaba sembrando en tierra de los filisteos. ¿Me entiende? Y aún así Dios lo estaba bendiciendo de gran manera. Imagínense nosotros, hermano, cuando nosotros sembramos en el reino de Dios, ¿cuánto Dios no nos va a bendecir? Dios te ha traído, escucha esto, Dios nos ha traído y estamos en esta área de la bahía también. Y posiblemente usted dice: esta tierra aquí no me gusta, como para poner un negocio, no. Como para echar raíces aquí, no, mucho morenito, mucho latino. Como que hay mucha violencia. Escúchame, si Dios te ha traído a esta tierra, es porque aquí Dios quiere que tú siembres. Amén, amén, Y si amén. tú siembras y tú inviertes en esta tierra, Dios te va a bendecir. Confía en la promesa de Dios. Cuando Dios te diga siembra, usted siembre, porque sin duda Dios te va a dar. Cuando Dios te pone en tu corazón ampliar tu trabajo, ampliar tu negocio, hazlo en el nombre de Jesús. Inviértele, expande tu negocio. No tengas temor, porque el temor no viene de Dios. Así me quedo hasta que pasen estos momentos de hambre. ¿Para qué traer 2, 3 modas diferentes? ¿Para qué traer más amplitud? Así me quedo. Y el Señor te está diciendo en tu corazón: siembra, expándete. Yo soy el Dios de la multiplicación. No estás confiando en los tiempos, no estás confiando en el informe del gobierno, no estás confiando en lo que la sociedad dice. Ellos no tienen a Dios, pero tú tienes mi promesa. Pero